Bien, veamos ahora cuál es la utilidad de esta tabla de concentración de resultados para analizar con un poquito de más profundidad, ubicar cada una de las configuraciones que tenemos, en el sentido de poder obtener algunas herramientas que nos permitan tomar una decisión en cuanto a qué configuración utilizar para resolver un cierto problema. Ese es el enfoque que vamos a tener en este análisis que les voy a mostrar ahorita. Repito, ese objetivo será poder encontrar algunas herramientas que nos permitan tomar decisiones en cuanto a qué configuración seleccionar para realizar eh, algún tipo de problema, para resolver algún tipo de problema, dependiendo de las necesidades que tengamos al analizar o diseñar un circuito. Para ello voy a utilizar una configuración, como ejemplo, una configuración concreta que es la de base común, la cual la muestro aquí, y en esta configuración defino mis resistencias verdes, RI', RI y la R sal prima nada más. La R sal la descarto por el momento. Defino también las ganancias en voltaje que hemos estado manejando, AB como B0 en BI, que es el valor que se encuentra en la tabla, la expresión que se encuentra en la tabla, y AB' que no se encuentra en la tabla, B0 en BS, pero que podemos calcularla a partir de la AB mediante un divisor de voltaje que se forma a la entrada. Ok, entonces nuestro objetivo es analizar un poco con más profundidad esta configuración, cada una de las configuraciones. Ahorita como ejemplo estoy utilizando base común para poder obtener herramientas que, repito, que nos permitan tomar decisiones en cuanto a saber qué configuración emplear de acuerdo a la solución del problema que tengamos que enfrentarnos. Bien, ok, base común. Hacemos un repaso rápido del cálculo de las ganancias en voltaje. Eso nos va a dar el punto clave de definición de las herramientas que les acabo de mencionar. Entonces, para la configuración de base común tenemos la ganancia BB0 en BI como más GMRLA con un valor numérico de 200. La AB' calculada como una cadenita de fracciones entre B0 y BS. Lo expandemos a B0 en BI por BI en BS. B0 en BI es la ganancia B. BI en BS es el divisor de voltaje que se forma en la entrada. Y como ejemplo, voy a calcular numéricamente esta ganancia aplicándole los valores que hemos estado manejando. Entonces, AB' tiene una ganancia igual a la AB, que tiene un valor numérico de 200, por el divisor que se forma en la entrada, que es RI, el cual tiene un valor muy bajo, lo pueden checar en la tabla. Son 25 ohms entre 25 ohms más RS, que vale 600. Eso nos da un producto de la ganancia de 200 que tenemos en AB por un factor muy pequeño que es 0.04, y eso nos da una ganancia de 8. Como ven, la ganancia AB' se cae muchísimo. Se cae es un término muy empleado para hablar sobre análisis de circuitos. Entonces decimos que la ganancia se cayó una cantidad muy fuerte, pasa de 200 a 8. El causante de esta caída tan grande de la ganancia se debe al divisor de voltaje. Lo podemos ver por el número que está entre paréntesis, es 0.04, y podemos analizar la expresión del divisor para saber exactamente cuál es la causa de que este divisor haya tenido un valor tan bajo, y podemos ver que eso se debe a que la resistencia de entrada de base común es un valor muy pequeño. Por eso el divisor de voltaje hace que el voltaje de la fuente de alimentación BS, ese voltaje caiga en RS. RS es una resistencia en la que se va a perder ese voltaje en forma de energía, en forma de calor, no se va a aprovechar, y solamente una pequeña fracción es la que cae en la resistencia verde RI y es la que se va a amplificar a través del transistor. Por eso es que la ganancia se cae demasiado. Ok, con ese análisis de las ganancias, del comportamiento de la ganancia, del divisor que se forma en la entrada, vamos a explicarlo gráficamente, como se muestra en esta página. La ganancia original, nuevamente repito, AB0 en BI tiene un valor de 200. Al aplicar el divisor de voltaje formado por RS y la resistencia RI para calcular AB', la ganancia se cae a 8, y nuestro divisor BI en BS, que es el responsable de esa caída tan grande, tiene un valor de 0.04. Lo podemos ver gráficamente representado en forma muy simplificada en la parte inferior derecha de nuestro circuito, donde está BSRS, la resistencia RI. Ahí vemos el divisor que se forma. Como RI tiene un valor muy pequeño comparado con RS, pues casi todo el voltaje BS cae en RS y se disipa en forma de calor. Poco se aprovecha en RI, que es el único que se va a amplificar por el transistor.
Ok, así como calculamos la ganancia en voltaje de la configuración de base común, también para cualquier configuración podemos calcular los otros tres tipos de ganancia que les voy a mencionar en este momento. Podemos calcular en esta configuración la ganancia de corriente de la configuración de base común, definiendo las corrientes rojas que puse en el circuito, I0, la corriente que fluye en la RLAC donde está definido el B0, y la corriente I subíndice I a la entrada del amplificador del transistor. Con base en esa definición podemos calcular la ganancia en corriente como I0 entre I, pero lo interesante de este cálculo que voy a hacer es que me voy a aprovechar de que ya conocemos la ganancia en voltaje para apoyarme en esa ganancia en voltaje y calcular la ganancia en corriente mediante relaciones simples combinando dicha ganancia B y la ley de Ohm. Por ejemplo, si calculamos I0 entre I, la corriente de salida por ley de Ohm la podemos calcular como B0 entre RLAC, ya que B0 ya es conocido, suponemos conocido, B0 entre RLAC sería I0, y la corriente de entrada, observen esta parte del circuito que a veces es difícil poderla visualizar y entenderla, la corriente roja I subíndice I la podemos calcular por ley de Ohm como el voltaje BI, observen dónde está definido el voltaje BI azul, dividido entre la resistencia verde RI'. Recuerden que la resistencia verde es una resistencia de Thevenin que me permite sustituir todo el circuito por una resistencia entre los terminales que están definidos en la colocación de la flecha de RI. Entonces ahí puedo colocar una resistencia verde que se llame RI, sustituir todo el circuito por esa resistencia de Thevenin. Entonces la corriente de entrada I subíndice I se calcula como BI entre RI'. Esa expresión es la que coloco en el denominador de nuestra ganancia en corriente. Trabajando con álgebra puedo separar la ganancia, la expresión de la ganancia en dos factores. B0 en BI es un factor, RI' en RLAC es un segundo factor, y B0 en BI corresponde a la ganancia en voltaje AB que ya tenemos calculada, y RI' en RLAC es una relación entre las resistencias de entrada y de salida, la que se maneja como carga. Ok, esta es la expresión de la ganancia en corriente. Vean lo interesante de la expresión. La ganancia en corriente está expresada en función de la ganancia en voltaje multiplicada por una relación de resistencias que ya son conocidas también. RI' la tenemos tabulada en la tabla para base común y RLAC es el valor de 5K que hemos manejado en los ejemplos numéricos. Así como procedí para la ganancia en corriente, puedo proceder con los otros dos tipos de ganancias que me restan. La siguiente ganancia se le llama de transresistencia. Se le llama así trans, acuérdense que el prefijo trans me representa una relación entre un parámetro de salida y un parámetro de entrada. Y el nombre resistencia significa que el parámetro que voy a seleccionar a la salida va a ser el voltaje y el parámetro que voy a seleccionar a la entrada es la corriente. Si divido voltaje entre corriente me da ohms, es decir, me da una unidades de resistencia, pero como lo estamos manejando como un amplificador al cual yo le aplico algo a la entrada y me genera algo a la salida, le aplico el prefijo trans y entonces tengo un amplificador de transresistencia, el cual tiene una ganancia de transresistencia definida como RM con la letra R, M, y definida como voltaje de salida B0 entre corriente de entrada. Ok, el B0 lo dejo intacto, no le hago nada, y la corriente de entrada la expreso como BI entre RI', como lo hicimos en el caso de la ganancia en corriente. Separo los factores, B0 en BI por RI', B0 en BI es AB, la AB que ya conocemos, por RI'. De esta manera, la expresión para calcular la ganancia entre resistencia me queda muy simple y está basada en cosas que ya conocemos, la ganancia AB azul y la resistencia RI'. La ganancia de transconductancia, que es la última combinación que nos queda, se representa por la letra GM. Transconductancia significa tomar corriente a la salida I0 y dividirla entre el voltaje de entrada BI. Eso nos da unidades de conductancia. Nuevamente prefijo trans es porque estamos relacionando un parámetro de salida con uno de entrada. La corriente de salida la podemos expresar como B0 entre RLAC. El voltaje de entrada lo dejo intacto. Generamos nuestra relación B0 en BI, que es AB, por 1 en RLAC. Entonces nuestra relación final queda AB por 1 entre RLAC. Ok, así como procedí para esta configuración de base común, puedo proceder con cualquier otra configuración, con emisor común, emisor degenerado, colector común. Para todas ellas podemos calcular estas tres ganancias que están marcadas aquí en azul. Bien, una vez hecho eso, ¿para qué nos sirve calcular ese tipo de ganancias? Bueno,
Esas ganancias nos dan la posibilidad, nos abren una posibilidad de modelar el amplificador base común que estoy mostrando aquí. Modelarlo como un amplificador que yo necesite. Por ejemplo, el base común lo puedo modelar como un amplificador de voltaje. ¿Qué significa un amplificador de voltaje? Que recibe un voltaje de entrada y me genera un voltaje de salida. Si consideramos el amplificador lo que está dentro de la caja naranja, entonces en lugar de dibujar el modelo híbrido pi de pequeña señal dentro de la caja naranja, dibujo el modelo de un amplificador de voltaje que está formado por una resistencia de entrada que va a recibir el voltaje de entrada, ahí se va a desarrollar, una fuente de voltaje controlada. Eso es lo que lo hace especial, es lo que le da el nombre de amplificador de voltaje, el hecho de que utiliza aquí una fuente de voltaje controlada, cuyos parámetros de control son AB. AB es la ganancia que calculamos, la que se encuentra en la tabla. BI es el voltaje de entrada, es el voltaje de control. Y la RSL', que también la tenemos en la tabla, está conectada en serie con la fuente formando un circuito Thevenin a la salida. Y eso nos genera un voltaje B0. Entonces la ganancia en voltaje de este amplificador sería B0 en BI. Entonces el base común lo podría utilizar como amplificador de voltaje modelándolo de esta manera. Ok, así como lo modelé como amplificador de voltaje, también lo puedo modelar como un amplificador de transresistencia, por ejemplo. ¿Qué sería transresistencia? Transresistencia es manejar voltaje a la salida y corriente a la entrada. Entonces en mi resistencia de entrada defino ahora la corriente I subíndice E. Esta es mi variable protagonista en este circuito. El BI sigue existiendo, pero el papel protagónico lo tiene la corriente de entrada. En la etapa de salida tengo también un circuito Thevenin formado por una fuente de voltaje controlada de valor RM controlada por la corriente de entrada y una resistencia de salida en serie. RM entonces será la transresistencia definida como B0 entre I subíndice I. Igual podemos modelar el amplificador en base común como si fuera un amplificador de corriente. En este caso se va a manejar corriente a la salida y corriente a la entrada. Entonces en RI' se define la corriente de entrada y en la salida se utiliza un circuito Norton, como lo estoy mostrando aquí, es decir, una fuente de corriente controlada cuyos parámetros de control son A subíndice I, es la ganancia en corriente que ya calculamos, y controlada por la corriente I subíndice I. Y la resistencia RSL' ahora está en paralelo con la fuente de corriente, formando nuestro circuito Norton. De esta manera el amplificador se comporta como amplificador de corriente. Lo puedo modelar como un amplificador de corriente en donde la ganancia de corriente es I0 sobre I subíndice I. Bien, el siguiente amplificador sería un amplificador de transconductancia. Transconductancia significa manejar corriente a la salida, voltaje a la entrada. Nuevamente nuestro modelo está formado por una RI' en donde se define el BI. Y en la parte de salida del amplificador la modelo como una fuente de corriente controlada por voltaje, parámetros de control GM, BI, y en paralelo con la resistencia RSL', formando el circuito Norton. Entonces de esta manera definimos la transconductancia GM como la relación entre I0 y el BI. Bien, una vez que ya exploramos toda la gama de posibilidades que tenemos para modelar un amplificador, en este caso fue base común, pero lo repito, este mismo análisis lo podemos aplicar a cualquiera de las configuraciones que hemos visto. Vamos ahora a ver cuál sería la mejor manera de modelar al base común. Entonces vamos a establecer los criterios que nos digan de los 4 posibles modelos que podemos tener, es decir, voltaje, corriente, transresistencia, transconductancia, cuál es el que le queda mejor a la base común. ¿Cuál de esos 4 le queda mejor? Ok, para ello analicemos la parte de entrada y la parte de salida de nuestro amplificador, es decir, cómo se comporta el amplificador ante mi circuito de entrada y cómo se comporta ante la carga. Entonces vamos a comenzar por la parte de entrada del amplificador. Bien, un amplificador, cualquier amplificador, puede estar conectado a esa entrada a un circuito Thevenin, como es el que hemos estado manejando en todos los análisis de las configuraciones, que está formado por mi fuente BS, mi generador BS, en serie con la resistencia RS. Como muchas veces les he repetido, este circuito Thevenin me puede estar modelando un micrófono o un transductor de alguna señal analógica que me genere voltaje como valor principal, como valor digamos que está traduciendo mi voz, por ejemplo, a una señal de voltaje. Entonces lo modelo como un circuito Thevenin formado por el generador BS en serie con la resistencia RS. Puede ser que yo tenga un transductor o un micrófono diferente
que me produzca corriente como parámetro principal, como parámetro protagonista en lugar del voltaje. Entonces lo modelaría yo como un circuito Norton, como el que estoy mostrando en la parte inferior. Circuito Norton, ¿qué significa? Que en lugar de poner un generador de voltaje, utilizo un generador de corriente, IS, y lo modelo con una resistencia en paralelo de valor RS. Entonces mi parámetro principal aquí sería la corriente de entrada, como lo muestro en rojo. Entonces comparen los dos circuitos. Puedo manejar voltaje o puedo manejar corriente dependiendo del transductor, como lo modelé yo, como circuito Thevenin o circuito Norton. Bien, esto es lo que sucede a la entrada de mi amplificador. Recordemos en esta parte que si lo que nos interesa es capturar en el circuito de arriba, capturar el voltaje Bs y enviarlo a Bi, si ese es nuestro objetivo, que Bs se aplique totalmente a Bi, por ejemplo, que la señal de voz convertida a voltaje se aplique a Bi, que no se pierda nada en RS, si ese es nuestro objetivo, entonces nos conviene que la resistencia de entrada de nuestro amplificador, lo que hemos manejado en color verde como la RI, que se encuentra definida aquí, esta resistencia, tenga un valor tal que minimice las pérdidas en la resistencia RS, es decir, que jale todo el voltaje Bs hacia Bi. Igual, si lo que me interesa es manejar corriente, si mi micrófono me genera corriente, entonces me interesa que el amplificador presente igual en sus terminales de entrada una resistencia RI tal que minimice la corriente que se va a derivar por RS. ¿Cuáles serían esas resistencias ideales? Bueno, si lo que quiero es en un circuito Thevenin poder extraer todo el voltaje Bs y llevarlo o atraerlo hacia Bi, lo que me conviene es que la RI tienda a infinito de manera ideal. Infinito significaría un circuito abierto. Entonces, si tengo un circuito abierto, no fluye corriente, entonces Bs es igual a Bi. Si no puedo trabajar con un amplificador ideal, pues lo que me conviene es tener un amplificador con una RI que tenga un valor muy alto. Por eso digo RI tiende a infinito, idealmente. Ok, si ahora lo que nos interesa es manejar corriente, es decir, extraer la corriente de la fuente IS y llevarla al amplificador, que no se derive nada a través de RS, lo que me convendría es que la resistencia de entrada de mi amplificador fuera muy pequeña. En el caso ideal que fuera cero, si ponemos un corto aquí, un corto a la entrada, entonces toda la corriente IS va a fluir por ese corto y nada se va a derivar por RS. Entonces, si lo que quiero manejar es corriente, me conviene tener una resistencia de entrada cero de manera ideal, o sea, un cortocircuito, y si no, pues de un valor lo más pequeño posible. Ok, con esto ya nos comienza a dar algunos criterios sobre cómo establecer o de qué manera modelar cada una de las configuraciones que hemos estudiado hasta el momento. Ahora hablemos un poquito de la salida. Si lo que nos interesa transferir a la salida en una cierta carga, lo que nos interesa transferir es voltaje, pues también vamos a tener que cumplir ciertas características en la etapa de salida del amplificador. Igual, si lo que nos interesa transferir a la carga es corriente, también tenemos que cumplir con ciertas características en la etapa de salida del amplificador. ¿Cuáles características? Ok, si lo que nos interesa manejar en la carga es voltaje, entonces lo que tenemos que cuidar es que el voltaje que genere nuestra fuente controlada de voltaje se transfiera lo más posible a B0, minimizando pérdidas en la resistencia resal prima. Ok. ¿De qué manera lo podemos lograr? Pues haciendo que la RSal prima sea muy pequeña, para que todo el voltaje de la fuente controlada se vaya hacia la resistencia de carga. Si lo que nos interesa manejar es corriente en la resistencia de carga, entonces eso lo vamos a hacer a través de un circuito Norton, como el que estoy mostrando aquí, una fuente de corriente controlada. Nos interesa que esa corriente se transfiera a la resistencia de carga íntegramente. ¿De qué manera lo podemos lograr? Pues minimizando pérdidas también en la resistencia RSal prima. ¿Y cómo minimizamos esas pérdidas? Pues haciendo que la RSal prima sea muy grande para que por ahí no fluya corriente. Ok, en esta presentación estoy mostrando los casos ideales. Si lo que vamos a manejar en la carga es un voltaje B0, entonces nos interesaría que la RSal prima tendiera a cero, en forma ideal que fuera un cortocircuito para que no exista caída de tensión ahí. Entonces, entre más nos aproximemos a esto, a que la RSal en nuestro circuito Thevenin, que está modelando el etapa de salida del amplificador, se aproxima a cero, mejor transferencia de voltaje vamos a tener de la fuente de voltaje controlada hacia B0.
Algo similar sucede si lo que vamos a manejar a la salida es corriente. Entonces lo que nos interesa es transferir la corriente de la fuente controlada hacia la carga, minimizando el valor de corriente que se pudiera derivar en R sal prima. Para ello, pues R sal prima llevémosla idealmente a infinito, es decir, a un circuito abierto. De esa manera no hay posibilidad de que fluya corriente por R sal prima. Si no puede tener un valor abierto, bueno, que sea lo más grande posible. Ok, entonces dependiendo qué queremos enviar a la carga, voltaje o corriente, va a ser el modelo que podemos aplicar al amplificador, ya sea como circuito Thevenin o como circuito Norton. Thevenin si lo que queremos transferir es voltaje, Norton si lo que queremos transferir es corriente. Ok, entonces hagamos un análisis de la configuración de base común para decidir cuál es el mejor modelo que podríamos aplicar a esta configuración de base común. Bien, en la parte izquierda de esta página estoy mostrando 4 parámetros que son la ganancia en voltaje, RI, RSAL y la ganancia en corriente. Ganancia en voltaje 200, resistencia entrada 25 ohms, una resistencia baja, resistencia RSAL prima muy alta, ganancia en corriente 1. Ok, detengámonos en las resistencias de entrada y la resistencia de salida. Si la resistencia de entrada de base común es baja, pues entonces esta resistencia baja es óptima para capturar corriente a la entrada, es decir, esta configuración de base común con su resistencia de entrada baja nos convendría para manejar un circuito Norton en el caso de un transductor. Es decir, si un transductor lo puedo representar por un circuito Norton, nos conviene utilizar un base común porque tiene una resistencia de entrada baja y va a poder capturar toda la corriente que nos esté enviando ese transductor. En cuanto a la salida, su resistencia de salida es alta. Entonces, alta significa que este valor es óptimo para transferir corriente a la salida a través de un circuito Norton. Entonces, si tenemos una resistencia de salida alta, eso nos va a permitir transferir la mayor cantidad de corriente a la carga, puesto que por esa impedancia alta casi no se va a derivar corriente. Entonces, tomando en consideración esos dos valores, resistencia entrada baja y resistencia salida alta, pues la mejor configuración, el mejor modelo que podemos asignarle a base común es un amplificador de corriente, por lo siguiente. Aquí tenemos el modelo de un amplificador de corriente. Entonces, si es un amplificador de corriente, quiere decir que va a manejar corriente a la entrada y corriente a la salida. Ok. Corriente a la entrada significa que a la entrada le voy a conectar un circuito Norton, del cual quiero extraer la corriente IS, o sea que IS sea igual a I, que no se derive nada por RS. Entonces, para lograrlo, la RI tiene que tener un valor bajo, lo más bajo posible, lo cual lo cumple base común. Aquí tenemos el valor de RI, 25 ohms, resistencia entrada baja, casi un corto, vamos a decir. Entonces, esta resistencia de entrada baja es casi un corto, entonces nos va a poder absorber la mayor parte de la corriente IS y de esa manera vamos a poder capturarla y se la vamos a enviar como parámetro de control a la fuente de corriente controlada, que es la etapa de salida de nuestro modelo de amplificador de corriente. Y en ese circuito Norton, en esa etapa de salida, la resistencia de salida tan alta que tenemos va a permitir que la corriente de la fuente controlada casi toda se transfiera hacia la carga. Estamos minimizando corriente a través de la RSL prima. Entonces, debido a esas dos características que presenta base común, que resistencia entrada baja y resistencia de salida alta, de los 4 modelos que vimos, el que es más se acomoda más al comportamiento de base común es el modelo de amplificador de corriente, como lo estamos viendo aquí. En cuanto a su ganancia corriente, que está definida como I0 sobre I, que ya la calculamos también, es una ganancia en corriente de 1, realmente no es ganancia, es una forma en la que I0 sigue a la corriente de entrada, I0 sigue a la corriente de entrada. Por eso este circuito se le llama seguidor de corriente, no tiene ganancia, no amplifica la corriente. Y pues con los resultados que acabamos de analizar vemos que el mejor modelo para base común sería el amplificador de corriente. Bien, igual para las demás configuraciones, cada una de ellas tiene un modelo óptimo que se adapta, se aproxima mejor a las características propias de la configuración.
Por ejemplo, para emisor común tiene una resistencia de entrada de 4K que podemos considerarlo de valor medio, o sea, no muy alto, no muy bajo, y una RSAL prima de 100K de valor alto. El mejor amplificador, el mejor modelo de amplificador que se adapta a estas características de resistencia de entrada y resistencia de salida puede ser el amplificador de transconductancia. Lo que hace este amplificador es recibir voltaje a la entrada a través de una resistencia de entrada de 4K. Les repito, no es un valor muy alto, pero tampoco es bajo como el de base común. Entonces es adecuado para recibir voltaje a la entrada y manejar corriente a la salida por su resistencia de salida alta. Entonces vean que el modelo emplea una resistencia de entrada de valor RI donde recibe el voltaje de control VI, y como etapa de salida utilizamos para modelarlo una fuente de corriente controlada por voltaje. Su parámetro de control es GM, y en paralelo una resistencia RSAL prima, generando un circuito Norton para manejar la corriente I0 que se encuentra en rojo, la cual se controla a través del voltaje VI. Las siguientes dos configuraciones: el emisor degenerado, igual, en este caso su resistencia de entrada y de salida son muy altas, bastante altas, entonces se adapta al amplificador de transconductancia de manera óptima, es decir, tiene una resistencia de entrada alta para recibir voltaje y una resistencia de salida también muy alta para poder entregar corriente a través de un circuito Norton. Y la última configuración, que es el amplificador o la configuración en colector común, se adapta mejor como un amplificador de voltaje debido a sus características de resistencia. Observen que la resistencia de entrada es muy alta, entonces es adecuada para recibir el voltaje del generador BS, y la resistencia de salida muy baja, adecuado para poder formar parte de un circuito Thevenin en su etapa de salida, como se está mostrando aquí. Entonces se emplea ahora una fuente de voltaje controlada por voltaje en serie con una resistencia de salida. Como la resistencia de salida es pequeña, entonces hay una buena transferencia del voltaje de la fuente controlada hacia B0.